Buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo evento online de AFI. En este evento tendremos ocasión de tratar un tema de actualidad desde un punto de vista técnico y, como no, de negocio, y que, como tal, impacta al conjunto del sector. Se trata de la consideración de las tablas biométricas y de su perspectiva entre los próximos cambios que, como tienen ustedes descontado, se van a producir, ¿no? Y lo analizaremos desde cada uno de sus componentes principales, tanto la mortalidad, longevidad e invalidez. Podemos considerar como precedente la referencia de la publicación por parte de nuestro supervisor, de la DGS, de las nuevas tablas de mortalidad y longevidad en el año 2020, ¿no? En su resolución de diciembre de aquel año, y que abrió la puerta a la consideración por parte de las entidades de la experiencia propia en la elaboración de las mismas. Podemos considerar asimismo que se ha cumplido un ciclo satisfactorio, por otro lado, y que toca, ¿no? Y nos encontramos ante un proceso de calibración de estas tablas. En este sentido, y ante los próximos requerimientos emitidos por la Dirección General de Seguros en referencia a las tablas de mortalidad e invalidez, desde AFI queremos repasar algunas de las novedades en el mercado y que pueden ser de interés para el conjunto de las entidades, ¿no? Como pueda ser la consideración de las tablas desde un punto de vista de best estimate, ¿no? De segundo orden, y de primer orden, revisión independiente de las mismas y la monitorización del reaseguro. En otro orden de cosas, abordaremos también en este seminario, en este webinar, los aspectos de actualidad, así como algunas técnicas novedosas que queremos comentar con ustedes en relación con la monitorización de los riesgos biométricos, excesos de temperatura, contaminación, etcétera, muy en boga ahora por los escenarios que la DGS está intentando incorporar dentro de los procesos de autoevaluación de riesgos, ¿no? Por otro lado, el webinar, les comento que se ha planteado en una extensión o con una extensión de 1 hora de duración. Se ha habilitado un chat en la parte derecha de sus pantallas para que puedan hacernos llegar sus preguntas o cuestiones sobre cualquier aspecto de la exposición. Y, por último, déjenme que les presente a mi compañero Nacho Blasco, director del área de seguros de AFI, que será el encargado de la ponencia en el día de hoy. Sin más dilación, espero que sea de su interés. Damos comienzo a la sesión. Nacho, por favor, tuya la palabra. Pues buenos días a todos. Agradeceros enormemente la asistencia a tanta gente conocida, compañeros de entidades aseguradoras, compañeros de otras entidades consultoras. La verdad que muy agradecidos de poder pues hacer este seguimiento anual, ¿no? De los principales aspectos que vamos recogiendo, ¿no? De la experiencia del mercado y de todo lo que queremos compartir con todos vosotros. Y bueno, con la idea de dar ese barniz someramente normativo, un poquito más quizá desde el punto de vista de benchmark, de prácticas del mercado, ¿no? Que os puedan ser de utilidad en el día a día y que esperamos que, por supuesto, sean de interés. En cualquier caso, si en alguno de los puntos, al ser temas pues, suficientemente amplios en muchos de los departamentos técnicos, departamentos actuariales, funciones actuariales, de todo tipo incluso de la parte de la función de gestión de riesgos, por supuesto que a disposición en el turno de preguntas al final o durante la sesión para poder dar respuesta a cualquier aspecto que sea de interés y que podamos abordar. En la presentación de hoy, que entiendo que estaréis pudiendo ya ver, muchas gracias, Aitana, básicamente lo que vamos a intentar recorrer es hacer precisamente ese barniz relacionado con sobre todo algunas de las claves que vamos a tratar de abordar desde el punto de vista más del ámbito biométrico, sobre todo con el mayor enfoque en la parte de mortalidad y longevidad y en el ámbito de invalidez, y tratando de dar algunas claves prácticas que puedan ser de utilidad en el día a día. Y sin más, pues vamos a intentar no extendernos a cubrir la hora completa, sino tratar de que la presentación sea en definitiva una excusa, ¿no? Para poder debatir, comentar cualquier aspecto que pueda surgir durante la misma o al término de la misma. En el primer ámbito de las claves, lo que hemos decidido extractar son pues, algunas de las claves estratégicas, ¿no? Que hemos ido identificando en el ámbito más puramente biométrico, desde lo que nos apuntaba Aitor precisamente en lo que serían las propias tablas de experiencia, no solo las propias tablas de experiencia, sino todo lo que va asociado a la definición del llamado proceso biométrico, todo lo que de alguna forma la entidad o las entidades
que tienen exposición a algún tipo de riesgo por la parte del pasivo relacionado con el negocio, con las hipótesis de mortalidad, con las hipótesis de longevidad, con las hipótesis de invalidez o incluso extendiendo más hacia la parte de hipótesis de caídas, pues puede ser pertinente, pues de hecho es requerido, sobre todo en los 3 primeros ámbitos, una monitorización continuada, una generación de un establecimiento de un determinado proceso biométrico que abarca desde la calidad del dato, que realmente es seguramente en muchas ocasiones la parte menos romántica, pero a la vez la más importante y la que suele ocupar más tiempo desde el punto de vista de seguimiento por parte de las entidades, pasando por la generación de las estadísticas biométricas a partir de esos datos brutos, a partir de esa calidad del dato, permitiendo establecer para todo ese proceso un gobierno que de alguna forma pues hace el seguimiento de la monitorización de las hipótesis biométricas. No solo se trata de aplicar un proceso biométrico en el caso de que se derive experiencia propia, sino que también debemos aplicarlo desde el punto de vista de un seguimiento del ajuste de lo que sería nuestra propia experiencia, ya tenga más o menos profundidad estadística, ese ajuste de esa experiencia o de esa experiencia real, ¿no?, a lo que serían las tablas efectivamente aplicadas. El hecho de aplicar unas tablas, el 100% de las tablas, el 75%, el 90%, no excluye, ¿no?, de la necesidad, lógicamente con criterios de proporcionalidad, de la necesidad de poder pues, hacer ese seguimiento, esa monitorización de esas desviaciones, de ejercicios de tipo actual versus expected, de realizar backtestings, que nos permitan de alguna forma quedarnos tranquilos tanto en lo que sería una transparencia al mercado, desde un punto de vista de reflejar pues, nuestras provisiones técnicas Solvencia 2, como nuestras provisiones técnicas Solvencia 1, contables, desde esos 2 ámbitos, sino también en el diálogo continuado con el supervisor, con la Dirección General de Seguros y, por supuesto, en procedimientos de inspección relacionados con este ámbito, en los que nos hemos visto también, hemos tenido la enorme suerte también de participar, ¿no?, en distintos ámbitos. Por ello, intentaré de alguna forma pues, plantear una estructura relacionada con ese proceso biométrico que comienza precisamente desde lo que sería incluso la propia admisión del riesgo. Es decir, de alguna forma, la experiencia, el propio negocio, las hipótesis, la mortalidad, la longevidad, la invalidez, pues comienza desde el momento en el que el riesgo se admite por parte de la entidad y el instrumento clave para poder plantearlo, para poder gestionarlo, ¿no?, de alguna forma son esos cuestionarios de salud que se pueden enriquecer desde el punto de vista de variables biométricas que no solo nos van a permitir establecer esos esquemas de prima sobre prima, que puede llegar a haber en el caso de que podamos detectar algún tipo de riesgo agravado, alguna persona que pueda tener algún tipo de variable que pueda hacer saltar, ¿no?, de alguna forma ese riesgo asociado, sino también lo que sería incluso la propia predictibilidad, ¿no?, posterior. De alguna forma vamos a poder tener una información muy útil para poder de forma posterior realizar esa monitorización e incluso poder enriquecer modelos que nos permitan pues, sofisticar nuestras prácticas desde el punto de vista biométrico. Es uno de los impactos que no solo tiene consideración, ¿no?, en el ámbito más puramente de la fase inicial en el que el asegurado comienza o entra en nuestra compañía, sino en el proceso posterior, como se puede comprobar precisamente cuando realizamos esas monitorizaciones continuadas de hipótesis biométricas, la política de selección, las variables que utilizamos para discriminar o para establecer precisamente esos esquemas de prima sobre prima, precisamente es lo que nos va a determinar pues, el grado, ¿no?, en el que nuestra experiencia real se aleje más o menos de nuestra experiencia teórica o de la tabla de mortalidad que podamos estar aplicando. Y eso es clave, de alguna forma, a la hora de plantear el proceso. Desde el punto de vista, por supuesto, de las provisiones técnicas de Solvencia 2, pues precisamente en esas provisiones técnicas de Solvencia 2, pues tenemos ese doble ámbito, ¿no? Por un lado, la derivación de las tablas de mortalidad, lo que serían los niveles, las probabilidades de fallecimiento, esas probabilidades de fallecimiento de segundo orden, y en el caso de longevidad, derivadas de forma explícita con una mejora de la mortalidad, con una lambda que nos va a permitir pues, establecer pues, distintas fotos de esas tablas de mortalidad en distintos años de calendario, /generaciones, /cohortes, que nos vayan a permitir establecer ese procedimiento.
precisamente en el esquema de los requerimientos de la Dirección General de Seguros, en ese ámbito de monitorización de esas hipótesis biométricas, se ha facilitado, se permite, ¿no? Se va a propiciar, ¿no?, que de aquí al mes de diciembre pues, se alimente una serie de plantillas con la información de las compañías para permitir precisamente esa monitorización de esas hipótesis en el compromiso, ¿no?, de ese proceso de robustecimiento, ¿no?, que establecía, que comentaba Aitor en el inicio de esa resolución del 17 de diciembre de 2020, que nos permita de alguna forma establecer un marco biométrico, como pueda ser el que puede existir, por ejemplo, en el Reino Unido, que exista algún tipo de continuous mortality investigation, de alguna forma una monitorización más o menos continuada de cómo evoluciona la mortalidad de la población. Y aquí no querría dejar pasar la oportunidad de comentar precisamente en el ámbito de lo que serían las tablas de mortalidad y la tendencia en la mejora de mortalidad, que si bien es cierto que las tablas regulatorias de supervivencia hasta ahora están incorporando esa tendencia de mejora de mortalidad, y no así en el caso de las tablas de mortalidad de la parte de vida-riesgo, al menos no de forma explícita, dado el proceso de derivación que ha existido en el ámbito más puramente biométrico, en el caso de las tablas de vida-riesgo, pues precisamente con esa proyección, ¿no?, que teníamos desde la última publicación, la publicación anterior de esas tablas biométricas hasta la última publicación, estas PAS en 2020, pues se aplicó esa mejora de la mortalidad para los años transcurridos, dejando una tabla de mortalidad de alguna forma estática. Precisamente en el ámbito más de la monitorización, en el ámbito de la experiencia propia, pues sí que estamos observando que hay cierta receptividad, por supuesto, por parte del regulador a la posible monitorización de esas tendencias de mejora para el caso de los productos de vida a riesgo, por supuesto, en el ámbito más puramente de experiencia propia. Desde el punto de vista del nivel de las provisiones contables, realmente pues, partimos, por supuesto, de un enfoque muy basado en la prudencia, es decir, en la necesidad de que partiendo de esas tasas de mortalidad desde el punto de vista central que observamos en las provisiones técnicas Solvencia II, pues sobre ese esquema pues establecen esos recargos, esas incertidumbres asociadas a los posibles riesgos de infraestimación, sobreestimación que puedan ir asociadas a esas hipótesis biométricas. Precisamente estamos pues pensando, ¿no?, en los distintos recargos, ¿no?, que se puedan establecer, que se puedan monitorizar incluso desde el punto de vista de los riesgos que pueden ir asociados a la estimación, a la incertidumbre en el modelo, desde el punto de vista de recargos de nivel, es decir, la posibilidad de que nos equivoquemos en esas QDX, que va a depender mucho precisamente de la incertidumbre asociada a la estimación, a los años utilizados para poder estimar esa monitorización precisamente de las hipótesis biométricas, a recargos de volatilidad que van a estar muy ligados al tamaño de la cartera. Lógicamente, cuanto menos tamaño tenga esa cartera, en principio, más riesgo de volatilidad, más incertidumbre, y los recargos de tendencia, por supuesto, asociados a aquellos casos en los que se produce una estimación explícita de esa tendencia, pues la incertidumbre que lleva asociada, que precisamente es uno de los riesgos más relevantes, sobre todo en carteras de más duraciones, en las que podemos encontrarnos pues, acumulaciones de errores que puedan, pues, a la hora de proyectar nuestras provisiones, pues, puedan traer consigo pues, distintas incertidumbres asociadas. Y precisamente en provisiones contables, como sabemos, pues, todo lo relacionado pues, con la parte de IFRS 17, la monitorización del CSM, esas hipótesis biométricas que tenemos establecidas en un determinado momento, esas desviaciones de esas hipótesis que se van produciendo y que incluso pues, pueden tener cierto interés, ¿no?, de la monitorización desde el punto de vista de tarificación, desde el punto de vista del pricing en seguros de vida. Y precisamente en la tarifa de seguros de vida, pues precisamente lo que serían los esquemas, ¿no?, que se establecen en el mercado, que si bien es cierto, pues puedan establecerse pues, en función de tablas de primer orden, considerando los recargos, considerando, por supuesto, esas consideraciones que se establecen en normativa desde el punto de vista de incluso de participación en beneficios, que tan debatido ha sido en estos años. En otras alternativas, como planteamientos de pricing basados en tablas de segundo orden, precisamente
con esquemas ciertamente hermanados, o en la realización o en la aplicación de pricing basados en experiencia propia. En esos casos nos encontraríamos ante situaciones en las que podemos sofisticar, podemos establecer distintos esquemas, ¿no?, para poder establecer una tarificación, unos precios más ajustados a determinadas variables, a determinados comportamientos incluso, y que nos permitan ajustarnos mucho mejor, o incluso con enfoques de credibilidad poder intentar aproximarnos hacia mercados en los que anteriormente no hubiéramos operado. De alguna forma, incluso hasta poder diseñar campañas comerciales basadas precisamente en variables que tradicionalmente no existían y en las que trataremos de dar pues un recorrido en esta sesión. También es cierto que desde el punto de vista biométrico no solo toca lo que sería puramente lo que sería la derivación de la hipótesis que veíamos en la diapositiva anterior, tanto en la parte de las provisiones técnicas organizadas, en las provisiones contables, en todo lo relacionado con el pricing, sino también en todos aquellos aspectos que lateral o nuclearmente pueden llegar a afectar a los distintos ámbitos desde el punto de vista biométrico. Uno de ellos es precisamente el reaseguro, precisamente en aquellos casos en los que se cuenten con aspectos o con contratos de reaseguro asociados a longevidad y en los que precisamente el componente financiero no sea especialmente relevante o no sea el absolutamente dominante, sí que puede tener puede haber ciertas implicaciones desde el punto de vista de inspección, desde el punto de vista de supervisión para esa monitorización de los riesgos. De alguna forma, en estos casos existen guías de IOPA, existen requerimientos que de alguna forma, pues, benchmarks internacionales, benchmarks de otros países, que establecen precisamente una serie de requerimientos para poder hacer esa monitorización adecuada de los contratos de reaseguro de longevidad, precisamente para asegurar que, que la cesión de ese riesgo que se produzca de la forma más conveniente desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la monitorización de lo que puede existir en cuanto al riesgo de base. Por ejemplo, desde el punto de vista de comprobar, ¿no?, en lo que serían las características contractuales de las pólizas de seguro de esos riesgos subyacentes, de la longevidad y de todo lo relacionado con el contrato de reaseguro en cuanto a su definición. De alguna forma, tener en cuenta pues que pueda haber unas remuneraciones, esas compensaciones que van asociadas a determinados contratos de reaseguro en cuanto al riesgo de longevidad que pudieran no ser exactamente un espejo de lo que tiene el riesgo la compañía de seguros. De alguna forma se trata de monitorizar que existe esa cobertura natural, si me permitís la expresión, entre lo que sería el contrato de reaseguro y el negocio que ha captado la entidad. Y entre otros muchos aspectos que es importante establecer, monitorizar desde el punto de vista de seguimiento de estas estadísticas biométricas que comentábamos. Desde el punto de vista de ORSA, desde el punto de vista del pilar 2 de Solvencia 2, lo que nos encontramos es también la relevancia, la importancia de la monitorización de esos riesgos biométricos. Precisamente el capturar, ¿no?, muchas veces pues, sale a colación un poco el planteamiento del ORSA en su planteamiento subyacente, lo que establece es precisamente el tratar de monitorizar pues, los riesgos, hacer esa autoevaluación de los riesgos y permitir de alguna forma esa monitorización, contraste con respecto a los riesgos, cómo se calibra, cómo se establece desde el punto de vista de la fórmula estándar. En un primer paso o en un tímido paso, si me permitís la expresión, hacia lo que podría llegar a ser una especie de modelo interno, de alguna forma de establecer por lo menos una serie de escenarios que permitan entender desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de Solvencia 2, cuáles son las implicaciones de estos riesgos. Como sabéis, tenemos pues los distintos requerimientos asociados a aspectos a sostenibilidad y en esos ámbitos, pues desde el punto de vista de impacto, en muchos casos por lo que se plantean en ejercicios en entidades es esa realización de escenarios de cambio climático. Precisamente comentaremos someramente todo lo que relacionado pues, con excesos, sobre todo en aquellas zonas geográficas en las que precisamente temperaturas de disparo puedan llegar a implicar pues, excesos de mortalidad relevantes, precisamente puede llegar a considerar, a implicar precisamente que necesitemos pues, hacer esa monitorización, hacer esos análisis de riesgo para el pago de prestaciones, en caso de fallecimientos, e incluso pues, que podamos encontrar
pues determinados aspectos que ligados precisamente al cambio climático, efectos, así decirlo, de segunda ronda y a la vez causantes, es el caso de la contaminación, es el caso pues, de los distintos ámbitos de monitorización de distintos indicadores que están disponibles en grandes ciudades, sobre todo en aquellas entidades aseguradoras que tengan exposiciones, carteras en determinados códigos postales, pues precisamente esos impactos relacionados con la contaminación de determinadas partículas en suspensión que se ha visto que desde el punto de vista de afectación a lo que sería la mortalidad, pues tienen más impacto en lo que serían enfermedades respiratorias, en el agravamiento de determinadas enfermedades y precisamente pues tipo óxido nitroso, etcétera, dióxido de azufre, nos permitan establecer correlaciones entre los comportamientos de mortalidades en determinados códigos postales y todo lo relacionado con determinadas variables como las que observamos. Y por supuesto, desde el punto de vista de las entidades que en España pues, tienen autorizados esos modelos internos, relacionado un poco con la modelización de los riesgos de longevidad, en algunos casos longevidad, mortalidad, en algunos casos pues, se utiliza de manera informal por parte de otras entidades, distinguiendo esos riesgos de nivel, tendencia y volatilidad, precisamente para poder monitorizar alguno de los otros dos bloques que veíamos justamente en esta diapositiva, a efectos de reaseguro, a efectos de la monitorización por parte de la DGS o desde el punto de vista de ORSA para la consideración de este tipo de riesgos. De alguna forma, el tradicional contraste desde uso, monitorización, modelización, reverse stress test, relacionados precisamente con las variables subyacentes, no dejan de ser, siguen teniendo esa importancia que han tenido siempre para los modelos internos, pero no solo para modelos internos, sino para aquellas actuaciones o requerimientos de la Dirección General de Seguros, precisamente en los dos ámbitos que veíamos en la diapositiva. Si nos centráramos un poco más en la parte de riesgo de mortalidad, longevidad, poder lo que fundamentalmente lo que todos tenemos en mente es precisamente los requerimientos de datos de colectivo asegurado que ha lanzado recientemente la Dirección General de Seguros con el objetivo precisamente de llegar al mes de diciembre con un envío, con una recopilación de las bases de datos de las distintas entidades aseguradoras, precisamente en ese compromiso que comentábamos inicialmente para detectar esas desviaciones de las tablas publicadas y la conveniencia de su actualización. Pues en ese ámbito pues, recorreremos brevemente un poco los ámbitos porque pues, he recibido los requerimientos, esas peticiones y con los distintos ejemplos asociados, pues simplemente por dar seguimiento. Es un punto relevante desde el punto de vista de, bueno, pues, sobre todo desde el punto de vista de calidad del dato, en cuanto a que la información se asegure que tenga unos determinados estándares de calidad, que desde el punto de vista de información pues, existan los registros duplicados, que no existan incoherencias del estilo de fechas de nacimiento posteriores a la fecha de contratación, que haya edades coherentes, fechas de nacimiento coherentes, que se siga, que haya una adecuada trazabilidad de la información desde los aplicativos operacionales de origen, de admisión de los asegurados hasta el tratamiento en las bases de datos de explotación. Todos esos ingredientes que se nos plantean desde el punto de vista de adecuación, suficiencia, trazabilidad de la información son clave a la hora, por supuesto, de reportar a la Dirección General de Seguros con los estándares que se requieren, ¿no? Desde el punto de vista de cuestionarios de salud, pues hablamos, por supuesto, de estas variables tradicionales que nos permiten de alguna forma discriminar, que nos permiten establecer o concretar nuestra política de selección y que, por supuesto, pues en algunos casos pues, pueden establecer o marcar pues, los ámbitos más de la sobreprima que puedan existir pues, en determinados contextos. Sobre todo cuestionarios de salud, hablando más de los contextos de seguros de vida-riesgo y de invalidez. Es importante que desde el punto de vista de la mortalidad, la tendencia de mejora de mortalidad que comentábamos en las tablas regulatorias no se incorpora, se ha actualizado las tablas hasta proyectarse a la última fecha disponible, precisamente pues la necesidad o el planteamiento práctico que hemos visto en el mercado y que hemos desarrollado en el mercado para poder
replicar y actualizar la propia tendencia de la mejora de la mortalidad con el objetivo de capturar el espíritu de la normativa, que realmente estemos actualizados en cuanto a la monitorización del verdadero riesgo biométrico, pues el establecer precisamente esos análisis, que en el fondo no deja de ser una media de los últimos años de la experiencia que ha habido, dependiendo de las entidades, pues DGS establece 40 años de experiencia, cómo ha sido el comportamiento. Lógicamente, esto implica que se tomen datos poblacionales, al no existir bases de datos en general en entidades aseguradoras, una profundidad histórica tan amplia. Desde el punto de vista de algunas entidades, incluso pudiéndose llegar a plantearse como una tendencia de medio plazo, una tendencia más en torno a los 20 años, y con eso, pues, de alguna forma, poder tener una tabla dinámica que de alguna forma se actualice o que pueda estar más pegada a la realidad de la compañía si realizáramos pues, backtestings o actual versus expected. Y finalmente, por dar otra de las claves que desde el punto de vista de tarificación se vienen observando, es sobre todo enriquecer el proceso desde el punto de vista, permitís que altere un poco el orden, por ejemplo, de la parte más geográfica. Es decir, pues la necesidad, la conveniencia o la adhesión desde el punto de vista de estrategia comercial de poder tarificar, de poder aportar los distintos ámbitos o distintos ingredientes más desde el punto de vista geográfico. Vamos a estar hablando desde el punto de vista comunidad autónoma, provincia o si somos más osados desde el punto de vista más de código postal. Es verdad que lógicamente hay que tener en cuenta la robustez de las proyecciones, hay que tener en cuenta el grado en el que la información sea lo más estable posible y con eso se pueden plantear pues distintos análisis, incluso de modelos de credibilidad, como los que observáis en la diapositiva de Piggyback, que nos permita, pues en aquellos casos en los que no tengamos información, poder complementar o poder establecer modelos que infieran, asumiendo la hipótesis de que la cartera aseguradora puede tener cierto parecido, lógico, con la población general, establecer esos ajustes. O incluso poder establecer esas diferencias, esas particularidades que pueden existir en las propias carteras aseguradoras, precisamente por las políticas de selección, gracias a esos planteamientos. Y es importante también tener en cuenta el interés que cada vez surge o cada vez crece más en cuanto a modelos que nos permitan explicar cómo se comporta nuestra mortalidad en función de determinadas variables. Lógicamente, tenemos factores más estructurales, como pueden ser los niveles de renta, es decir, niveles de renta per cápita. Existe una elevada correlación entre lo que serían precisamente los modelos que se establecen, ¿no? O las variables más bien, entre lo que serían las variables de renta y los códigos postales y la mortalidad establecida en esas determinadas poblaciones. Realmente lo que se plantea en estos casos son modelos de muy diverso tipo, sobre todo basados en regresiones en definitiva, que lo que nos permitan es explicar precisamente la mortalidad de un determinado colectivo, de código postal, de una provincia, de una comunidad autónoma, basada precisamente en esas diferencias que puedan haber en cuanto a niveles de renta, por ejemplo. Desde el punto de vista de otros factores, otras variables, todo lo que se pueda aproximar vía este ámbito, por ejemplo, los capitales asegurados pueden ser un indicativo, un cierto indicativo de lo que sería el nivel de renta, pues también en esos ámbitos se pueden estimar esas probabilidades de fallecimiento gracias a esos ámbitos. Y luego existen, por supuesto, los factores más incidentales barra sostenibilidad, cambio climático, más relacionados con el exceso de temperatura barra contaminación, precisamente pues en los que se pueden encontrar desde modelos pues más tipo Lee Carter que puedan estar más ajustados. Pues Lee Carter simplemente tener en cuenta que es una forma de la mortalidad más un impacto por la parte de la tendencia. Realmente, pues incorporar un ingrediente adicional que capture esos episodios de exceso de temperatura. O incluso en un enfoque más sencillo, ajustar esos modelos a lo que serían pues, los meses de verano por un lado o los meses de invierno por el otro, para poder establecer el comportamiento diferenciado de las temperaturas. Y no solo estamos hablando, lógicamente, de excesos de temperatura, sino también de efectos de temperatura. El propio Instituto de Salud Carlos III hace esas estimaciones precisamente para poder
modelizar ese seguimiento para poder establecer cuáles son los fallecidos estimados, tanto en un caso como en otro, y pues, en nuestro caso pues también lo planteamos desde el punto de vista de estimación, desde el punto de vista de una cartera de seguros. Aquí también es verdad que sin irnos a terrenos tan, entre comillas, tan exóticos, pues lo que puede apretar, ¿no?, a las entidades aseguradoras es el tratamiento de los efectos COVID que pues, se han venido observando, por supuesto, desde el año 2020 y que incluso en algunas entidades aseguradoras que observándolo en el 21 y en el 22, pues también incluso han podido observarlo por encima de lo que sería el esquema planteado en el año 2020. Entonces, en esos casos también las estimaciones de los excesos de mortalidad, dado que se corresponden con riesgos de tipo catastrófico, pues precisamente son clave a la hora de poder modelizar pues todos estos ingredientes. Simplemente hacer un recorrido muy rápido sobre las novedades, precisamente de la parte más de la remisión de estos datos del colectivo asegurado, simplemente indicar que estamos hablando de una serie de directrices, ¿no?, para poder establecer, para poder elaborar las tablas biométricas. Necesitamos, por supuesto, que el dato sea el sustento, que sea la base, que sea el cimiento de todo el proceso que estamos realizando desde el punto de vista de sofisticación, desde el punto de vista de depuración, desde el punto de vista, en la medida de lo posible, de que el proceso sea lo más sistemático posible. Imposible automatizarlo todo de momento, quizá en su totalidad, pero sí que desde el punto de vista de sistematización, desde el punto de vista de ordenación de todos los datos, sí que es clave el poder establecer esos procesos que nos permitan de alguna forma llegar a bases de datos que sean pues, lo más próximas posible a la perfección desde el punto de vista de estándares de calidad del dato y en aquellos campos que existan dudas razonables, pues no considerarse o excluir registros de lo que sería la experiencia de mortalidad. Desde el punto de vista del ejercicio de GS, precisamente el establecimiento de esos campos regulatorios, campos necesarios obligatorios de esa base de datos, en la agrupación de la información, en el establecimiento de distintos ejemplos prácticos para distintas situaciones, que la clave, ¿no?, de la profesión del asegurado partícipe, que precisamente tiene que ver también mucho con esos modelos multivariables que también pueden tener su implicación en la mejora del proceso biométrico, se pueden llegar a establecer en el caso de que se contase con colectivos suficientemente amplios, pues, mortalidades o experiencias propias de colectivos que puedan tener pues, una mortalidad mayor que la de otros, establecer de alguna forma diferenciales de mortalidad con respecto a determinados colectivos que pueda haber en nuestra cartera de seguros para poder modelizar, para poder monitorizar adecuadamente esos riesgos. Otro de los ámbitos que comentábamos antes es precisamente el de los cuestionarios de salud, que como comentábamos tenía sobre todo ese ingrediente, esa importancia desde el punto de vista de selección del riesgo, desde el punto de vista del cálculo de la prima sobre prima, que por supuesto nos permite dar una información útil, que es verdad que no es tan completa como la de un historial médico y que por supuesto está sustentada en el grado de lo fidedigno que sea el asegurado, que establece por supuesto ese compromiso de informar adecuadamente de su verdadero estado de salud, pero que aporta pues, determinados ámbitos más desde el punto de vista de sistematización cualitativa y que pueden permitir pues, establecer determinados ingredientes para poder determinar una prima lo más ajustada posible a la realidad del asegurado y de su verdadero riesgo. Realmente un enfoque de cuestionario de salud precisamente es que sea dinámico, que permita establecer esos datos de cliente, datos de póliza, que haya pues, herramientas, ¿no?, que se adapten precisamente a distintas variables, que sean precisamente adaptables a lo que la política de selección de cada compañía establezca, que permita generar ficheros de salida, que de alguna forma puedan ser tratados, que puedan ser explotados desde el punto de vista de información y que incluso en un paso más nos permitan establecer pues predicción de variables que puedan ser quizá más avanzadas, como pueden ser pues, edades ajustadas al riesgo, que se suelen llamar, es decir, realmente puedo tener una edad biológica, pero mi edad real puede ser mayor o menor en función de los hábitos de vida saludables que yo pueda tener. Eso se puede llegar a estimar con las funciones tradicionales que se han visto históricamente en el campo más puramente actuarial, por parte de Gompertz, de Wakeham, etcétera,
la estimación, por supuesto, de vidas residuales, establecimiento de scoring de riesgo biométrico, es decir, de alguna forma una puntuación de 0 a 100%, que puedan establecer la propia evaluación al asegurado de su riesgo y que incluso permita pues, la propia conciencia del asegurado de su estado de salud y que incluso pueda establecer distintas medidas para solucionarlo y que pues, no deja de ser más que interesado en su propio cuidado para poder tener una esperanza de vida mayor, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida de riesgo. Entonces, en esos casos se producen situaciones en las que se alinean los intereses de tanto aseguradora como asegurado. Precisamente, pues la captura de información de esos cuestionarios de salud nos va a permitir incorporar información bastante interesante de tipo de edad del asegurado, por supuesto, edad, sexo, que es lo tradicional, pero también desde el punto de vista de provincia, esa provincia nos va a dar información útil sobre el nivel de renta medio, un código postal también puede llegar al final mucho más, y todo lo relacionado con el índice de masa corporal. Se está hablando también en el mercado de incorporar información, lógicamente con todas las cautelas que nos puedan indicar nuestros compañeros respectivos de asesorías jurídicas y demás en cuanto a datos personales, de la información médica, de todo lo relacionado con los análisis clínicos, que puedan establecerse pues, una baremación de lo que serían los parámetros entre los parámetros más médicos de glucosa en sangre, de colesterol, triglicéridos, etcétera, y la correlación con el grado de riesgo biométrico que pueda tener el asegurado. Y, por supuesto, pues todo lo relacionado con el historial médico, todo lo relacionado con enfermedades previas, accidentes, secuelas, el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, ejercicio físico, etcétera, que puedan de alguna forma pues, establecer pues, determinados ámbitos, ¿no? Como pueden ser cuestionarios dinámicos de este tipo, como los que veis en pantalla de forma ilustrativa, que precisamente permitan rellenar distintas variables, distintos aspectos en distintos ámbitos y que pues, permitan la sistematización de toda la información y que toda esa información pues, se pueda ir, por supuesto, descargando en ficheros asociados al historial médico, a todos los aspectos que pueda contestar el asegurado y que se puedan almacenar desde el punto de vista de bases de datos con todas las cautelas, por supuesto, que comentábamos, precisamente para poder estimar el riesgo, para poder discriminar por lo menos entre lo que serían asegurados en prima, asegurados en sobreprima y, por supuesto, para la posible explotación desde un punto de vista más macro, desde el punto de vista de la predicción en el caso de aquellos gaps de información, en aquellas provincias que no tengamos, en aquellas edades que no tengamos, inferir, de alguna forma interpolar pues, todos aquellos ámbitos que nos puedan ser de más utilidad. Desde el punto de vista más amplio en mortalidad, longevidad, todo lo que está relacionado con las variables no tradicionales, precisamente la posibilidad de establecer modelos de credibilidad que permitan establecer o derivar tablas por zonas geográficas, el incorporar en el estudio niveles de renta, incluso causas de mortalidad, más asociado en estos ámbitos. Es verdad que aquí, por supuesto, lo decimos en letras grandes, que se trata de considerar siempre la naturaleza de cada compañía, la suficiencia estadística de cada compañía y los campos en las bases de datos que estén disponibles. Lógicamente, se pueden establecer modelos de credibilidad, se puede completar hasta cierto punto, pero lógicamente hay que ser cautos en cuanto a la información y la robustez estadística y las conclusiones que se establecen. Realmente el planteamiento que se hace, que se indica es precisamente el establecer análisis de seguimiento, igual que se hacen seguimientos de las hipótesis biométricas, pues es el seguimiento de estas otras variables no tradicionales y los backtesting precisamente para poder llegar a estimar unos pricing asociados, por ejemplo, lo más ajustados posible y que incluso puede llegar a ser muy útil desde el punto de vista de, a la hora de lanzar un producto, antes de lo que sería la comercialización, empezar a estimar una especie de CSM tentativo. Desde el punto de vista de IFRS 17, nosotros podemos llegar a plantearnos si determinados productos pueden llegar a ser interesantes desde el punto de vista de su CSM o, en su caso contrario, pues que puedan llegar a ser onerosos desde un punto de vista de más de estas variables, no tanto
lo que sería la consistencia de los ajustes de los precios que se hacía ya históricamente, sino de la incorporación de estas nuevas variables. Realmente en lo que planteamos es precisamente en establecer pues, en esa información estadística que se pueda disponer, cargar información de esas carteras, realizar, por supuesto, esas pruebas de validación sobre la información estadística y de ahí pues, tener la información, por así decirlo, determinista, tal cual nos dicen los fallecidos y los expuestos, partir o pasar por un modelo de credibilidad que nos de alguna forma podamos extrapolar, podamos interpolar todos aquellos ámbitos que no tengamos estadísticamente y que finalmente pues, vayamos hacia un enfoque más de obtener esa tarifa, obtener los beneficios de los productos que puedan esperarse en distintos escenarios y las distintas métricas que se puedan asociar a esos determinados productos. Realmente lo que se puede plantear es tener algún tipo de interfaz que de forma ágil en primer momento pues, que se cargue la información estadística, la información bruta incluso de las bases de datos, que nos permita obtener de forma automática cuáles son los distintos sistemas de errores que puedan llegar a aparecer. Y con eso, pues, de forma dinámica, en la animación de la parte de la derecha, pues se puedan inspeccionar uno a uno cada uno de los controles que hayamos decidido, sean estos los que veis ilustrativos en pantalla u otros adaptables completamente a lo que se considere desde el punto de vista interno de la entidad, por supuesto que adaptado a los requerimientos de la resolución del 17 de diciembre de 2020 y con eso, pues de alguna forma, hacer la monitorización de dónde están los errores y dónde podemos estar más tranquilos en cuanto a la información y en qué registros. Ese es un poco el planteamiento. Desde el punto de vista de proyecciones de tablas, pues se pueden hacer modelos muy sofisticados, se pueden hacer modelos mucho más sencillos. Siempre vamos al enfoque de más sencillo posible, más parsimonioso, con el menor número posible de variables y lo más entendible, por supuesto, por parte de la dirección actuarial, por parte de dirección comercial y que precisamente pueda estar sustentado en un enfoque de la Dirección General de Seguros, derivar las hipótesis según los antecedentes técnicos. En el caso de que se requiera sofisticar un poco más el análisis, pues ahí nos hacían modelos un poco más Lee-Carter y si ya quisiéramos construir muchísima más precisión, pues incluso a redes neuronales que nos van a permitir ajustar muchísimo mejor a costa un poquito, es verdad, del entendimiento del modelo. Por tanto, siempre está la compensación, el trade-off entre unos factores y otros. Esto lo que nos va a permitir determinados modelos predictivos es a la hora de estimar por bloques de edades, por determinadas comunidades autónomas, el permitir pues establecer análisis mucho más ajustados en función de determinadas comunidades autónomas. Precisamente lo que buscamos es ganar en esa calidad predictiva, ganar en esos ámbitos que se puedan plantear a la hora de segmentar geográficamente y que incluso en algunos casos, enriquecidos con los enfoques de credibilidad, pues tenemos el enfoque de credibilidad más tradicional que aplica muchísimas compañías, que es la aplicación de los porcentajes, que de alguna forma pues, con unos ejercicios de backtesting o de actual versus expected demostrados, pues quedan o nos permitan de alguna forma demostrar que efectivamente lo que hemos derivado es adecuado, es correcto, y que es verdad que, bueno, podéis observar, la línea negra sería pues, lo que sería una experiencia, un modelo ajustado o unas tablas de mortalidad en escala logarítmica de una cartera de seguros, cómo quedaría el modelo final. La parte azul sería la información que está disponible, la que normalmente se suele tener poca información en edades jóvenes, poca información en edades avanzadas y más en edades intermedias. Fijaos que precisamente el inconveniente que pueda tener esto es que en determinadas edades se pegue más el comportamiento el comportamiento de la población española, mientras que en edades más jóvenes, pues por políticas de selección similares o por circunstancias de la naturaleza de las carteras de seguros, pues se alejen más. En esos casos, para evitar ese enfoque paralelo, ¿no? Ese porcentaje constante, pues se pueden llegar a plantear modelos que se puedan llegar a ajustar mucho más desde el punto de vista de credibilidad. Dejan de ser en el fondo regresiones y que tratan de alguna forma de maximizar la información de la población, cómo se comporta la población y en aquellos casos en los que no tengamos información, pues inferir ese comportamiento.
precisamente, pues lo que se busca en tarificación, si quisiéramos ir hacia un enfoque de tarificación avanzada, pues es precisamente un grado de dinamismo de esas herramientas, de alguna forma que permita trazar a nivel cartera, incorporar métricas agregadas, permitir cierta inmediatez. Es verdad que normalmente se suelen basar en cargas de información, en bases de datos de pólizas bastante amplias, pero que de alguna forma exista una interfaz que sistemáticamente, ¿no? O que incorpore de forma lo más automática posible toda esa información estadística y que en tiempo real pues, se permita obtener la tarifa, poder acceder a indicadores, poder acceder a distintos escenarios de profit testing en función de la edad del asegurado, hasta dónde nos, de alguna forma implícitamente hemos proyectado una esperanza de vida, pero habrá algún momento en el que los seguros de longevidad, por encima de una esperanza de vida, pues para la entidad aseguradora supone una pérdida. Pues de alguna forma esa monitorización puede ser conveniente a nivel póliza, a nivel cartera, que de alguna forma nos permita, pues en tiempo real, como estáis viendo, pues la monitorización, incluso en distintos escenarios, poder plantear distintas hipótesis que puedan ir asociadas. Y, por supuesto, la obtención de distintos indicadores, distintas métricas, es clave, sobre todo también desde el punto de vista de la monitorización y presentación de información del consejo en cuanto al seguimiento de ese riesgo biométrico retenido, cedido, que establece la propia normativa, el establecimiento de indicadores, precisamente de edades medias de la cartera, histogramas de distribución. De alguna forma, se tienen indicadores más desagregados, más para una función actuarial, para una dirección técnica y más agregados, más agregados para el consejo. De alguna forma nos permitirá conocer mejor el perfil de los asegurados que tenemos en cartera. Simplemente rematar el bloque de la parte de longevidad y mortalidad, indicando que existen esos indicadores más socioeconómicos de privación que podemos utilizar para monitorizar precisamente nuestro riesgo de mortalidad, indicadores asociados a la dotación del sistema de salud, que se están empezando a seguir en determinados países, precisamente con la correlación que existe con la mortalidad. Todo lo relacionado con las causas de fallecimiento, la posibilidad, en el caso de que sea posible, ¿no?, de disponer de esa información por causas de mortalidad o hacer inferencias precisamente con las causas de mortalidad que se producen a nivel desagregado. Toda la monitorización relacionada con el cambio climático, el exceso de las temperaturas, precisamente cuál es el impacto en mortalidad. Y, por supuesto, las monitorizaciones que se puedan obtener desde el punto de vista de herramientas, precisamente en cuanto a la atribución del exceso de temperatura por comunidades autónomas, tanto para el exceso como por el efecto de mortalidad que se pueda generar gracias a herramientas. Y termino para dejar algo de espacio para las preguntas. En el ámbito de invalidez, que por supuesto pues, nos encontramos nos encontramos en la situación de unas tablas publicadas de mortalidad y de longevidad, pero no de un ejercicio hasta ahora publicado desde el punto de vista de normativa. No hay unas tablas regulatorias vigentes como tales, no dejan de ser unas tablas de benchmark sectoriales, ¿no?, las PAINF, y bueno, pues de alguna forma en los requerimientos de información pues, se va a tratar de buscar pues un ámbito de intentar remediar por ese lado. Es verdad que las PAIM no cumplirían con los requisitos de antigüedad. Desde el punto de vista de año central de esas estimaciones, pues estamos bastante pasados de fecha y en estos casos, pues en muchos casos, pues las compañías lo que suelen plantear son experiencias propias o monitorización de experiencias propias, ajustando precisamente con porcentajes esas tablas. En aquellos casos en los que no se disponga de información, en la parte superior de la derecha, en la parte de credibilidad, pues al final pues hay que ajustarse mucho a las contingencias que tenga cada compañía, en forma de incapacidad absoluta, incapacidad temporal. Y en esos casos, en lo que se puede plantear que son pues, el complemento, al igual que se hace en las tablas de mortalidad, en los antecedentes técnicos, el complemento con la información más de la proveniente de la seguridad social, ¿no?, en cuanto a las pensiones causadas por las distintas contingencias. Y, por supuesto, desde el punto de vista de ingrediente clave para la parte de invalidez, es tratar de buscar el proceso no solo extensible, lo que sería la parte de invalidez, sino también a mortalidad y longevidad.
medida en que todos los procesos suelen ser en general bastante manuales, pues todo lo que se establezca desde el punto de vista de algún tipo de automatización, desde el punto de vista de alguna herramienta que nos permita automatizar el proceso de derivación, precisamente con esa sistematización que pueda estar, por ejemplo, en Affibiometrics, que desde la información estadística que se cargue hasta el resultado final, pues precisamente la carga de la información, la derivación de las hipótesis, los ejercicios backtesting, las validaciones, la monitorización de la suficiencia estadística, nos permitirá llegar a los requerimientos regulatorios y, sobre todo, alejarnos del proceso más traumático que pueda suponer unas manualidades asociadas a esos procesos de derivación. Y simplemente por terminar esta penúltima diapositiva, en la parte de tendencia e invalidez, que existe ese debate, ¿no?, de fondo de la posibilidad de generar tablas dinámicas en cuanto a las tablas de invalidez, en cuanto a las dos tendencias del mercado que puede haber, que es los que consideran que sí que puede haber una mejora de la invalidez con el paso del tiempo, es decir, que de alguna forma la prevalencia, la probabilidad y la duración de estas invalideces puedan ser menos persistentes con el paso del tiempo, mejoras médicas, mejoras en los cuidados, hábitos de salud, etcétera. Y, por otro lado, la otra tendencia que considera que las tablas de invalidez deberían de seguir siendo estáticas desde el punto de vista más puramente biométrico. Y precisamente, pues realmente lo que es el reto, ¿no?, de la información de las tablas de invalidez es el mismo que el de todas las hipótesis biométricas, que es precisamente la información, la suficiencia estadística, la posibilidad de completar información con datos de la seguridad social, el ajuste, ¿no?, a las distintas contingencias que puede llegar a haber, la adaptación a distintos colectivos, la posibilidad, precisamente, al igual que puede ser en mortalidad, de impacto por la parte de profesiones, pues también lo puede haber en la parte de invalidez, por supuesto, sobre todo en aquellos trabajos, como se pueden hacer o comentar en las tablas de mortalidad alemanas, que establecen precisamente la distinción entre trabajos de oficina y trabajos al aire libre, los llamados trabajos white collar y blue collar. De una forma, pues tienen ese diferencial en cuanto al fallecimiento. Y más o menos este sería el objetivo que quería cubrir. Espero que haya sido de utilidad. En caso de que pueda haber algún ámbito que pueda ser conveniente debatir, comentar, pues a vuestra disposición. Si el equipo es de AFI, pues podemos dar respuesta. Así que muchísimas gracias. No estoy seguro de si hay alguna cuestión. Yo por lo menos no tengo acceso al chat. Aitana me ha pasado al menos 2 preguntas. No, yo el chat general creo que tampoco, pero Aitana me ha pasado un par de preguntas. Una es: buenos días. Para mortalidad me gustaría saber si es recomendable realizar análisis por código municipio, si desde el punto de vista de vuestra experiencia es necesario agregar datos. En este caso, es verdad que el análisis hay que... vale. Aquí está. Sí, ya lo estoy viendo yo también en pantalla. Perfecto. Nada. Sí, o sea, aquí lo que es verdad, lo primero de todo es recomendar lo que sea estadísticamente más significativo desde el punto de vista de agregación de información. Aquí tenemos pues un ámbito importante, ¿no?, que es precisamente la confiabilidad, la fiabilidad, la robustez de la información estadística, y siempre lo que recomendamos es, lo primero de todo es verificar si hay experiencia suficiente a nivel agregado nacional. Eso sería clave desde el punto de vista, sobre todo, el análisis por tramos de edades, por suficiencia estadística más a nivel agregado. Abordar el punto de vista más desde el punto de vista comunidad autónoma, pero tenerlo en cuenta que en muchas ocasiones, si se decidiera sobre todo por ámbitos de aspectos relacionados con campañas de pricing, con campañas comerciales, la posibilidad incluso de agregar a aquellas comunidades autónomas que fueran más similares entre sí,
y en aquellos casos en los que sí que se tenga información estadística suficiente, hablando de comunidades autónomas y dentro de comunidades autónomas, determinados clústeres de códigos de provincia, de códigos postales, permitirnos pues el análisis de esos clústeres en los que haya información estadística. O sea, que creemos que, bueno, pues un enfoque secuencial desde lo menos granular a lo más granular, pues puede tener sentido. Y en la medida en que el proceso estadístico pues no dé más de sí, pues parar, sería un poco el punto. No sé si te puedo silenciar, Aitor, que te veo con el teclado. Sí. Hay otra cuestión, Nacho, de Pedro Blázquez en este caso, que indica qué claves creéis que es conveniente o que son convenientes para tener en cuenta en la consideración de la experiencia propia en invalidez. ¿Conviene esperar a las nuevas tablas? Desde el punto de vista de información, es verdad que la normativa lo que te exige es hacer la monitorización continuada y eso se tendría que hacer tanto en el contexto actual, de alguna forma sin unas tablas nuevas o con unas tablas, por así decirlo, caducadas, y desde el punto de vista pues más de información. Es decir, no tiene, o sea, la información estadística está ya, la monitorización debería de hacerse, lógicamente, con los análisis actuales adecuados, convenientes, y con eso pues hacer la monitorización. Desde el punto de vista de monitorización, pues mantener el esquema que realiza la compañía con el enfoque de proporcionalidad adecuado, que de alguna forma pues monitorice inválidos totales puestos y probabilidades. Cuando lleguen las nuevas tablas, verificar que efectivamente la experiencia pues se ajustaría a esas nuevas tablas y plantear de alguna forma ese esquema de monitorización y en el caso de que haya desviaciones, saber explicarlas, saber establecerlas y en su caso pues establecer porcentajes. Creo que hay una cuestión adicional, Nacho, Sí, en este caso Sony de Dios. Sí, la información médica a los cuestionarios de salud es sensible y se dedica a almacenar, sería complicado los modos tradicionales. Algunas compañías tenemos teleselección. Sí, completamente de acuerdo. No sé si la pregunta la veo completa. Estoy de acuerdo, es un tema sensible, que es un tema que hay que considerar mucho con los departamentos de asesoría jurídica, con la parte más de tratamiento de datos. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista práctico, las excepciones que se establecen precisamente para los datos personales, en la ley del contrato del seguro, es precisamente que haya información, que esta información sirva precisamente para establecer la discriminación de prima. De hecho, pues las compañías pues tienen la capacidad de poder establecer ese enfoque de sobreprima en el caso de que haya algún riesgo agravado, en el caso de que haya pues, temas de factores de fumadores, alguna enfermedad preexistente bastante marcada. Entonces, en esos casos, totalmente de acuerdo en ese ámbito. No sé si la pregunta, porque no estoy teniendo acceso al chat, o sea, yo veo emergentes, pero si hay algún tema que me falte de la respuesta, pues no dudéis en indicarme, por supuesto. Pues no sé si hay más preguntas. Vale. O... Sí, no sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Aparentemente en el chat no aparecen más. Vale, bueno, pues si os parece, hemos cumplido con el propósito de la jornada y hemos cubierto la hora de extensión planificada. Por tanto, hemos llegado al final de la misma. Permítame agradecer a todos bueno, pues, su participación en este evento online. Quisiéramos recordar que la sesión pues, ha sido grabada y que será puesta a su disposición por el medio que nos hayan facilitado y esperamos que haya cubierto sus expectativas. Muchas gracias también a ti, Nacho, por tu intervención. Gracias, Aitor. Nada, faltaba más. Y
bueno, pues si no tenemos ocasión de celebrar ningún otro evento juntos hasta después del verano, permítanos desearles un feliz descanso, un feliz verano a todos. Damos por concluida la jornada. Muchas gracias. Chao.